Bueno, eso es lo que tiene que haber quedado importante de la clase pasada. Vamos a empezar ya con la clase de hoy. ¿Para qué? Esto porque es importante, creo que se los dije en la clase pasada. Pero según la variable de estadística, según la variable estadística que tomemos como estudio, es lo que se va a hacer después. Es decir, las tablas estadísticas van a ser diferentes, los gráficos estadísticos van a ser diferentes, los parámetros estadísticos van a ser diferentes según el tipo de variable que se está estudiando. No es lo mismo hacer un gráfico para una religión, que podemos usar un tipo de gráfico específico para eso, que hacer un gráfico para una variable cuantitativa continua, que va a ser diferente. Obviamente, hay medidas que no se pueden calcular cuando una variable es cualitativa. Cuando son cuantitativas, generalmente podemos hacer prácticamente lo que sea, ¿bien? Entonces, de eso va a variar y ustedes tienen que reconocer cuándo pueden aplicar cada una de las cosas. Desde ya les digo que lo importante, o por lo menos la parte principal de la materia, trata lógicamente con variables cuantitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con números y con los números podemos hacer operaciones. Podemos hacer muchas operaciones que quizás con las variables cualitativas no. Con las variables cualitativas, más allá de hacer un gráfico circular y sacar un porcentaje, más allá de eso no se puede hacer mucho. ¿Bien? Es una estadística más sencilla, más superficial, que generalmente es la que utilizan mucho en las ciencias sociales, ¿no? Pero nosotros es una estadística más orientada por ahí a las variables cuantitativas, porque bueno, generalmente como ustedes como técnicos en procesos muchas veces tienen que medir, hacer mediciones en laboratorio, productos, en una fábrica, vas como un poco más orientado a eso. Pero vamos a hacer uno que otro ejemplito de variables cualitativas como para que tengan un backup de tipo de problemas. Bueno, la clase de hoy básicamente va a tratar sobre esto, sobre hacer distribuciones de frecuencia, que básicamente una distribución de frecuencia es una tabla estadística, ¿bien? Es armar una tabla. Una tabla sirve para ordenar datos. Es decir, vamos a tener que encontrar algo como esto. Este es el objetivo de la clase de hoy. Hacer esto y después hacer un pequeño gráfico en base a esto. Es una clase muy básica y básicamente un resumen de lo que han hecho en tercer año o en segundo año. Bien, la semana que viene ya le añadimos todas las fórmulas y los cálculos. Bueno, como les dije, siempre que hacemos una estadística surge a partir de un recuento de datos. Una vez que hacemos el recuento de datos, tenemos que empezar a ordenar. Para ordenar vamos a hacer estas tablas. Y estas tablas, si se fijan, tiene frecuencias. Frecuencia básicamente significa que es un sinónimo de cantidad. La cantidad de. Bien. Acá tenemos todas las definiciones de todos los tipos de frecuencias que hay. Bien. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? ¿Y qué es la frecuencia porcentual? Bien. Son las 5 frecuencias principales. Lo vamos a hacer directamente con un ejemplo. Acá va a quedar la definición de qué es cada una, pero con un ejemplo lo van a entender mejor. Así que vamos a ir directamente a un ejercicio. Miren, y bueno, después de eso vamos a ver los gráficos. Vamos a ver algunos, estos que están acá. Pero básicamente esa es la clase de hoy. Esto todavía no lo vamos a ver, lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que hoy no vamos a trabajar con casi nada de fórmulas ni de estas cosas raras. El apunte, no sé si lo han podido imprimir o no, traten de hacerlo porque toda la teoría está bastante ordenado. El apunte viene primero con toda la parte teórica y después empiezan los problemas, ¿no? Problema 1, problema 2, problema 3. Una cosita. El problema 1 no lo vamos a resolver ahora por una cuestión de que hay que recolectar datos y vamos a perder mucho tiempo. Entonces, todos los problemas que digan en el apunte, que digan alumno, séptimo B y petín, voy a necesitar que como colaboradores algún compañero se encargue de recolectar los datos del problema 1, algún compañero que se encargue de recolectar datos del problema 2 y así. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, alguno de ustedes que se ofrezca para la semana que viene
recolectar estos datos que les pide acá el problema uno. El grupo familiar de los alumnos de séptimo B del IPETIN 74. ¿Qué tendría que hacer algún alumno que se ofrezca? Bueno, hacer una encuesta o preguntar ahí a ustedes en el grupo, qué sé yo, en la forma que a ustedes les parezca mejor. ¿Cuánto es el grupo? ¿Cuántos alumnos hay? Es decir, tienen que recolectar la información del grupo familiar de cuántos son en cada casa de ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no sé, en mi casa somos cuatro en total, ¿no? Ustedes incluidos. En mi casa yo vivo con mi mamá sola, entonces somos dos. Yo vivo con mi papá y con mi mamá y con mi hermano, también somos cuatro. Yo me fui a vivir solo, entonces soy vivo solo, uno. Y así. ¿Quién se anima? Es un grupo familiar, las personas con las que viven en su casa. Si viven con un tío, si viven con la abuela, no sé. Los que están en su casa, viviendo hoy, en este momento en su casa. Si tienen un hermano que ya se casó y se fue a vivir con una novia, no, ya no sería su grupo familiar en este momento, ¿bien? ¿Se entiende cuál es la actividad que les pido acá? ¿Quién se anima a recolectar esta información? ¿Hay algún voluntario? Vamos, no tengan vergüenza. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? ¿No se entendió la explicación o no escucharon? No preste atención. Qué bárbaro. Estoy con el perro acá. Bueno, a ver, alguien que haya escuchado, ¿quién lo quiere hacer? ¿Crees? ¿Qué? No, no. Bueno, no sé. Bonino, vos que estás Eres participando. una película. A ver, Me juré que me bajé. Bueno, profe, si nadie se ofrece. Alguien ese bien, micrófono. listo, ahí. Igual no se preocupen que hay para todos. Bueno, entonces Bonino, vos te encargás del número uno. De Del las pu- dos burbujas le pregunto o no. sí, sí, a las dos, a las dos. Problema uno te encargás vos, Bonino. Bien, a ver, el problema dos, ¿de qué habla? El problema 2 habla de la marca de celular que ustedes utilizan. Es decir, hay un alumno que tiene que preguntar a todos los compañeros del curso qué marca de celular usan. ¿Bien? Yo, ¿Quién? profe. Yo hago ese. Bueno, Platino sos, ¿no? Sí, profe. Bueno, dale, eso para la semana que viene, ¿no? Tienen una semana para hacer esa encuesta. Ustedes tienen que traer los datos, nada más los datos y después lo vemos acá todo. El problema 3. Materias desaprobadas por ustedes entre primer y sexto año. Por ejemplo, a ver, si de primero a sexto año inclusive no se llevaron ninguna materia, entonces lo tendré que poner acá, dentro de cero y 2. O sea, si hay alumnos que se llevaron entre cero y una materia, o sea, cero o una, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que acá el corchete significa que sí lo incluye y el paréntesis, ¿se acuerdan de análisis matemático que el paréntesis significaba que no lo incluía? Entonces, acá irían que no se llevaron materias o que se llevaron una sola. Si se llevaron dos materias o tres, ya irían acá, en el segundo nivel. ¿Se Ajá. entiende o no? Bueno, esa la voy a. Bueno, ok, dale. Eh, Obviamente, si hay chicos que se han llevado, ponele 15 materias, lo ponemos acá, ¿no? Por una cuestión de no hacer tan larga la tabla, lo ponemos acá. Si hay alguien que se llevó 12 materias, lo ponemos acá dentro de 8 y 10. ¿Ok? Ok, Bien, ¿quién está hablando ahí? Garay, ¿no? sí. Bueno, ok, entonces ese haces vos.
Profe, una pregunta. ¿A los datos los tenemos que poner en la tabla o solamente No, no, buscamos, recolectamos ustedes y ténganlo ahí, pásenlo en el limpio en un papel, así cuando yo vengo acá yo les pregunto. Por ejemplo, vos me vas a decir, entre 0 y 2 alumnos, ¿cuántos hay? Ah, hay 5 chicos que se llevaron entre 0 y 2 materias. Simplemente recolecten los datos y los pasamos limpio acá a la clase que viene. Bueno, Bueno, nivel de estudio padres alumnos de séptimo B. ¿Qué tienen que hacer acá? Preguntar a su mamá o a su papá, a los dos preferentemente si tenemos más datos, cuál es el nivel de estudio alcanzado. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, yo por ejemplo, mi papá es el nivel de estudio más alto alcanzado. Por ejemplo, mi papá, no sé, tiene hasta el tercer año de abogacía, pero no lo terminó. Entonces iría dentro de superior incompleto, por ejemplo. Mi mamá o ponerle mi hermano terminó el secundario y después no hizo más nada. Entonces sería secundario completo. Tengo un amigo que, no sé, dejó en quinto año, quedó libre y después no estudió nunca más. Bueno, sería secundario incompleto. Y así. Obviamente si tienen un padre que se recibió, tiene un título o algo, sería superior completo, ¿no? Bueno, y así. O primario incompleto, si no terminó el primario, primario completo. ¿Bien? Ese puedo ser yo, profe. Bueno, dale. Ferrero es, ¿no? Sí, profe. Dale, ese te encargas vos entonces. Bien. Bueno, ocupación, problema 5. Ocupación alumnos 2022 del IPETIN 74. Esto básicamente es qué tienen pensado hacer el año que viene. Si tienen pensado estudiar, si tienen pensado trabajar, ¿bien? Si tienen pensado no hacer nada, literalmente, si tienen, no sé, si tienen pensado a irse de viaje, de mochilero, qué sé yo, no sé. Entonces ustedes ahí lo analizamos. Generalmente el trabajo lo vamos a poner en una sola categoría, ¿bien? O pongan trabajar y después cualquier cosa pongan de qué, ¿bien? Pero si ponen estudiar, que por ahí puede ser otra opción, o no hacer nada, ¿bien? O viajar, lo que sea, no sé qué tienen pensado hacer cada uno de ustedes. Pero por ejemplo, en estudiar sobre todo sí me interesa que más o menos pongan la carrera o el área, ¿no? Por ejemplo, podría ser área de salud, ¿bien? Porque si no, si cada uno dice, seguramente vamos a tener 30 resultados diferentes. Ahora, si uno va a estudiar psicología y otro va a estudiar medicina y otro va a estudiar nutricionista o kinesiología, bueno, los englobamos dentro de un área de salud. O si alguno va a estudiar ingeniería en sistema, otro ingeniería electrónica, bueno, sería ingeniería en general. O si uno va a estudiar, no sé, psicología y otro va a estudiar sociología, bueno, iría dentro de un área de ciencias sociales, ¿no? ¿Quién se anima a hacerlo? Yo, profe. Ok, es Bonaldi, ¿no? ¿Le que habló? Sí. Bien, bueno, entonces ahí tenemos. Veamos qué más hay. Bueno, igual con eso ya está. Por el momento eso para la clase que viene. Igual cosa después vemos para el resto. Bueno, justamente para no perder tanto tiempo con recolectar datos y preguntar, si no se nos va a ir la clase, vamos a empezar directamente con el problema 6. ¿Por qué? Porque este es un problema que fíjense que ya vienen los datos. Ya acá en este caso ya les doy yo los datos. ¿Bien? Este es un problema que habla de lo siguiente. Habla de la cantidad de hijos que tienen los empleados de la fábrica Zanella. ¿Bien? Fábrica Zanella, una fábrica que estaba en Cruz del Eje, de fábrica de motos. ¿Bien? Entonces supongamos que esta empresa quiere saber la cantidad de hijos que tiene cada operario, porque en base a eso quizás se les va a añadir un plus en el salario según la cantidad de hijos que tengan. No sé, puede ser tranquilamente es una información estadística bastante importante en las empresas, ¿no? El grupo familiar, se pueden sacar muchas conclusiones en base a eso. O hacer un análisis a ver si hay una relación de las personas que más faltan
son las que más hijos tienen, que generalmente es muy probable porque muchas veces podemos tener hijos enfermos o nuestra mujer es enferma y tenemos que atender a los hijos y por eso faltamos al trabajo. Y en base a eso, si tenemos una información estadística que nos está confirmando lo que estamos pensando, esa hipótesis, en nuestro proceso de selección posterior, después que podemos hacer y contratar gente que no tenga hijos o que tenga pocos hijos, porque presentan índices de ausentismo menores. Bueno, para eso básicamente se utiliza la estadística, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la cantidad de hijos sería la variable que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de variable sería la cantidad de hijos? Cuantitativa discreta. Exacto, sería una variable cuantitativa discreta, porque la cantidad de hijos, o sea, las respuestas que yo puedo esperar de mis empleados cuando les pregunte cuántos hijos tienen cada uno, van a ser o 0 hijos, o tengo un hijo, o tengo 2, o tengo 3, o tengo 4, o tengo 5 más, no sé, ¿bien? Acá le podemos poner 5 más si quieren. 5 o más. Las respuestas van a ser números enteros. Sí o sí van a ser números enteros. Entonces, la respuesta acá vamos a dar por hecho que ya se hizo una estadística. Y las respuestas fueron las siguientes. Esto que tenemos acá, FI, significa frecuencia acumulada. Está en la teoría que les marqué más arriba. ¿Bien? FI significa frecuencia absoluta, les dije, perdón. Esto es frecuencia. Esa no es absoluta y la que tiene mayúscula no es acumulada, profe. Exacto, por eso. Me confundí y les dije acumulada y es absoluta. F significa frecuencia y como está en minúscula es absoluta. En cambio FI cuando es mayúscula es acumulada. Todo lo que sea acumulado en estadística va a venir siempre con letras mayúsculas. Bien, fíjense que la H también va a ser una acumulada. Después la vamos a ver. Bueno, la frecuencia absoluta y la otra es frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta significa que es la cantidad que hay de cada valor. Por ejemplo, ¿esto qué me está diciendo? Que con 0 hijos tenemos 8 empleados que tienen 0 hijos. Hay 12 empleados que tienen un hijo. Hay 17 empleados que tienen 2 hijos. Hay 11 empleados que tienen 3 hijos. Y así. 3 empleados con 4 hijos. Y hay 2 empleados en la fábrica que tienen 5 o más. Eso es lo que me marca la frecuencia absoluta. Bien, es el primer dato que ustedes van a tener siempre. Es la cantidad que hay de cada cosa. Y lógicamente, en la tabla siempre se ordenan de menor a mayor los datos. Pueden ser de mayor a menor también, pero generalmente lo que más se estila cuando tenemos un orden es ordenarlo de menor a mayor. ¿Bien? Es lo que más se usa. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, vamos a ver ahora de qué se trata la frecuencia acumulada y para qué sirve. Voy a trabajar directamente. Vamos a ir a la pizarra, que me gusta más. Ok. Bueno, están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Sí. Vamos a un poquito más grande. Bueno, entonces la frecuencia absoluta ya sabemos que es la cantidad que hay. Vamos a resolver ahora, vamos a completar la frecuencia acumulada, FI mayúscula. La palabra se los dice, frecuencia acumulada sirve para sumar, para juntar, para acumular datos. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Es muy fácil. La primera columna se llena con el mismo número que está en la frecuencia absoluta. Es decir, este 8 lo vamos a repetir acá. ¿Bien? Y a partir de ahí,
tenemos que sumarle el siguiente de la frecuencia. Por ejemplo, le sumamos 12. Y eso nos da 20. 20. Y el siguiente le sumo el de la clase siguiente. ¿Bien? Y así vamos trabajando, ¿bien? Es decir, en resumen, el primero se repite, ¿bien? Es como sumarle un 0, se repite y a partir de ahí empezamos a sumarle la frecuencia siguiente. 8 más 12, 20. 20 más 17. 37. Exacto. Más 11. 48. 48. Más 3. 51. Más 2. 53. ¿Se entendió cómo se calculó la frecuencia acumulada? Sí, profe. Bien, ¿qué significa esto? El último número que tengamos acá, este valor que es 53, me va a dar la información del total de datos que tengo. Es decir, que en este caso, en la fábrica Zanela de Cruz del Eje, trabajan, en esta parte, en este sector, supongamos, trabajan 53 empleados. ¿Bien? Ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero para sacar eso directamente sumaba los números de acá, de la izquierda. Y es verdad. Pero ¿qué pasa? La frecuencia acumulada te da otra información, además de la cantidad total de datos. Yo puedo decir esto. Miren, fíjense cuál es la interpretación que podemos hacer de la frecuencia acumulada. El cálculo es fácil, pero también me puede servir esto. Yo puedo decir esto, que hay 37 empleados que tienen a lo sumo 2 hijos. O, por ejemplo, si yo quiero, yo quiero darle un bono extra para los empleados que tienen 4 hijos o más. Es decir, tiene que ser los que tienen acá, entre 4 y 5 hijos, ¿no? Entonces yo puedo sumar esto, que serían 53, y le resto los 48, que son los que tienen de 3 hijos o menor, y ya tengo otra información. Si yo quiero darle un extra a solamente las personas que tengan, como mucho, que tengan 0 hijos o 1 hijo, bueno, me fijo acá en la frecuencia acumulada. Hasta 1 hijo tengo 20. ¿Por qué? Porque 20 me está acumulando todo lo que son la cantidad de operarios que tienen 1 hijo, pero también me acumula lo que tenían 0 hijos. Por eso cada valor de la frecuencia acumulada va juntando los de la frecuencia anterior. ¿Se entiende cuál es la lógica y cuál es la información que me da la frecuencia acumulada? Sí. Ok. Bueno, vamos con la que sigue. La frecuencia relativa. Las frecuencias relativas son estas que vemos con la H. Se simbolizan con la letra H. Son las frecuencias relativas. Bueno, la frecuencia porcentual también es una frecuencia relativa. Es una frecuencia relativa porcentual. Estas 3 frecuencias, en algunos libros o en algunos videos lo pueden ver, quizás acá en vez de una H le aparezca una N, o acá en la frecuencia en vez de la F le aparezca una B. Bueno, las letras es lo de menos, ¿no? O sea, según cada autor, según cada país va cambiando un poco, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Es la misma, de hecho. Bueno, la frecuencia relativa, que es esta que tenemos H minúsculas, se calcula de la siguiente forma. Hay una formulita, pero bueno, no es necesario que la aprendan, pero es básicamente esto. Sacar, es una palabra muy, muy común, la frecuencia relativa de algo. Es la relación que hay con el total de datos. Entonces, si queremos calcular la frecuencia relativa de algo, fíjense, podemos decir esto. Que la frecuencia relativa, miren, HI minúscula, es igual al cociente entre la frecuencia absoluta, fíjense que es una F minúscula, ¿no?
y el total de datos que hay, n. Entonces, si queremos hacer esta cuenta, por ejemplo, de saber cuánto vale la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es dividir la frecuencia absoluta en el total. Veamos con un ejemplo para que quede mejor. Si yo quisiera, acá, en este primer casillero de la frecuencia relativa, como estoy hablando acá de la cantidad de hijos 0, la frecuencia absoluta es 8. ¿Me van siguiendo? 8. Y lo tengo que dividir en el total de datos, que es 53. Entonces hacemos esta cuenta. 8 dividido 53. Y nos da 0,15. O 0, acá generalmente en la frecuencia relativa es la única vez que le vamos a poner 3 decimales. Después van a ver por qué. Acá sería 0,150. Pero como viene un 9 después, si tengo que redondear en 3 decimales, este 9 me hace que sea 0,151, ¿o no? Eso saben, ¿no? Lo del tema del redondeo. Sí. Bien. Sí, profe. Desde 5 en adelante suma 1. Entonces acá el resultado que vamos a poner va a ser 0,151. Ponemos acá, fíjense, frecuencia relativa 0,151. Vamos a la cuenta que sigue. ¿Qué cuenta vamos a hacer? 12 dividido 53. Muy bien, 12, que es la frecuencia absoluta, dividido 53. Y eso nos da, ¿cuánto? No veo. 0,227. 0,227. No, 26. 0,23. 23 sería. 0,23. no, 0,226. ¿Por qué? Porque son 3 decimales, 2, sí, 2 y sí, 6. sí. Y el 4, que sería el cuarto decimal, es menor a 5, entonces no me va a aumentar. En este caso estamos trabajando con 3 decimales. ¿Bien? Los decimales nunca van a restar. O los deja igual o los suma, ¿no? Entonces acá sería directamente 0,226. ¿Se entendió? Al que sigue, Sí. ¿qué cuenta vamos a hacer? 17 dividido. 17 dividido en el total, que es 53. ¿Bien? ¿Eso da cuánto? 0,320. 0,320. Fíjense bien. 21 por 7 31. más que 5. Exacto, 21. sería 0,321. ¿Por qué? Porque son 3 decimales. Acá tenemos 320. Bien. Pero me fijo el cuarto decimal, que en este caso es un 7, entonces me hace aumentar en 1 el tercer dígito decimal. Bien, sería 0,321. Bien. El que sigue. $11 dividido en el total, que es 53. ¿O no? Eso me da, fíjense, 0,2075. El 5 me hace aumentar, o sea que me quedaría 0,208. Continuamos. 3 dividido en el total. 3 dividido en 53. Eso da... ¿Cuánto da? A ver. 0,057. Bien. 0,057. Es muy común que muchas veces se olviden de poner ese 0, pasa mucho, se lo olviden de poner. Obviamente sí, no es lo mismo 0,057 que 0,57. Es totalmente diferente. Bien, ese 0 que está en el medio, no se vayan a olvidar. Y el último sería 2 dividido en 53.
¿Eso da cuánto? 0,038. 0,038. Exacto. Bueno, ahí tenemos la frecuencia relativa. Bien. Esto básicamente, ¿qué me dice? Lo van a entender mejor cuando... Básicamente la frecuencia relativa es lo mismo que el porcentaje, solamente que expresado, en vez de escribirlo en tanto por 100, se escribe en tanto por 1, que se llama. No se escribe en forma de porcentaje, sino en forma relativa, en forma de 1. Significa que representa cada cantidad en base al total. Y lo van a entender mejor cuando calculemos el porcentaje. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa y el porcentaje es lo mismo, sino que expresado de dos formas diferentes. De hecho, la frecuencia relativa se calcula, la frecuencia porcentual, el porcentaje, se calcula como la frecuencia relativa multiplicada por 100. De ahí viene la palabra porcentaje. La palabra porcentaje es por 100. Entonces, si tuviésemos que hacer esto, fíjense, 0,151 por 100, de esta forma encuentro el porcentaje. ¿Esto qué es igual? A 15,1, ¿ven? 15,1%. De hecho, esto que están haciendo acá es lo mismo que ustedes hacían para sacar el porcentaje con regla de 3 simple, ¿no? Es lo mismo. Si se fijan, para sacar el porcentaje, tenemos que hacer la frecuencia relativa multiplicarla por 100. Que si ustedes quieren, pueden hacer la cuenta con la calculadora. Pero es lo mismo que correrle 2 lugares la coma. Siempre que yo multiplique por 100, como estoy agregándole 2 ceros, la parte decimal se me va a agrandar en 2 lugares, en 2 unidades. Entonces, ustedes si quieren hagan la cuenta, pero si lo quieren hacer más rápido, por ejemplo, 0,226, ¿a qué sería igual en términos de porcentaje? 22,6. 26. Exacto, 22,6. Porque le corro 2 lugares la coma, fíjense. 1 hasta acá y 2 hasta acá. En el segundo lugar, ahí ya me queda la coma. ¿Bien? 0,321. Si lo expreso en forma de porcentaje, ¿sería igual a qué? 32,1. Bien. Bien. Le corro 2 veces la coma. Después sería 20,8. 5,7%, ¿o no? Y 3,8%. ¿Se entiende eso? Bueno, miren, ¿qué hubiese pasado? ¿Vieron que yo les dije que acá, que en la frecuencia relativa, sí o sí acá vamos a poner siempre 3 decimales? Ustedes están acostumbrados muchas veces a trabajar con 2 decimales. De hecho, yo siempre trabajo con 2 decimales. Pero solamente acá, solamente en este caso, ponemos 3 decimales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por lo siguiente. Fíjense acá, para 3 hijos, ¿qué hubiese pasado? Si yo hubiese puesto 0,20 solamente, 0,20, y lo paso a porcentaje, sería 20%, ¿o no? Pero si le pongo 3 decimales, como en este caso es el 8, 28, 208, lo paso a porcentaje y me queda 20,8. Y fíjense que no es lo mismo 20% que 20,8%. De hecho, el 20,8% es casi un 21%. Y ya ahí ya estoy perdiendo un dígito, estoy perdiendo un punto de porcentaje. Imagínense si ese error lo arrastro varias veces en cada uno de los números, en cada uno de los valores, ya tendría resultados con mucha incerteza. ¿Se entiende entonces por qué acá siempre le vamos a poner 3 decimales? Solamente acá en la frecuencia relativa. Sí. Sí, profe. Bien. Ok. Bueno, y esto que tenemos acá, lo último, que es la frecuencia acumulada, es la frecuencia relativa acumulada. Y se trabaja de la misma forma que trabajamos la frecuencia acumulada anterior. Fíjense que recién
la frecuencia absoluta, FI minúscula, yo en base a esa calculé la frecuencia acumulada. La primera la repetía y a partir de ahí empezaba a sumar el siguiente. Esto mismo pasa con la frecuencia relativa acumulada. Es fácil darse cuenta porque ustedes tienen H minúscula y ahora tienen H mayúscula. ¿Qué significa? Que la frecuencia acumulada se va a hacer en términos de la frecuencia relativa. H minúscula con H mayúscula. Recién fue F minúscula con F mayúscula, ¿bien? Frecuencia absoluta me sirve para calcular la frecuencia absoluta acumulada. Y en este caso, la frecuencia relativa me permite calcular la frecuencia relativa acumulada. Es decir, en el primer casillero tengo que poner como está, 0,151. Y en el siguiente, si el primero ponemos 0,151, le vamos a sumar el siguiente, que en este caso va a ser ¿cuánto? Cero- 0,226. 0,226. Exacto, ¿no? No se confundan con esta que me quedó al medio, ¿no? Esta la obviamos por un momento, la del porcentaje. Bien, lo obviamos y trabajamos con esto de acá. Entonces le sumamos 0,226 y eso nos da 0,377. Acá. Y al final nos tendría que dar aproximadamente 1, ¿no? Exactamente. A eso vamos a llegar. 0,377. Ahora, a 0,377 no hace falta que lo borren, directamente desde la calculadora le sumamos el que sigue. ¿Cuál va a ser? 0,321. Exactamente. Y esto nos da 0,698. Ahora, a ese número le sumamos el que sigue. ¿Cuál es? $0,208. Bien. Y esto nos da 0,906. Le sumamos el que sigue. 0,057. Nos da 0,963. Le sumamos el que sigue. El último. Más 0,038. Y esto da... ¿Qué pasó acá, che? En alguno me mandó el mocas. A mí también me dio 1,001, profe. Sí. El error del redondeo. Sí, el error del redondeo, exactamente. Sí. Bueno, pero da 1,001. Sí, evidentemente redondeamos y se pasa un poquito. Pero bueno, no hay drama, no hay drama. Acá, 1,01. Lo ideal sería que acá... lo ideal no, está bien. Acá tiene que dar, este resultado de acá, tiene que dar un número muy cercano a 1. ¿Bien? O sea, lo ideal sería que sea 1 exacto. Pero 1 exacto muy rara vez nos va a dar porque sería trabajar con todos los decimales, cosa que es imposible. Entonces, cuando redondeamos o no redondeamos, es muy común que acá nos dé 0,99, 0,99 tanto, o como me pasó recién a mí, 1,00 tanto, ¿bien? Tiene que ser un número extremadamente cercano a 1. Y esta es la forma de verificar que todo está bien. ¿Por qué? Porque la unidad representa el total. Sería un equivalente al 100%, ¿bien? Recién cuando hablamos de frecuencia relativa, la unidad, el total es 1, y cuando hablamos en forma de porcentaje, el total es 100. En este caso, si
vemos que la suma de todos estos números nos da 1. Pero si yo hago acá, sumo todos los porcentajes, acá voy a tener 100 seguramente. O muy cercano a 100 o muy levemente pasado de 100. Pero esto es, para que ustedes la tabla sea correcta, acá en esta parte, en la frecuencia acumulada, en la relativa acumulada, tiene que ser un número muy cercano a 1. No les puede dar 1,1. Les tiene que dar 1,001. No les puede dar 0,97. Les tiene que dar 0,9997. ¿Bien? ¿Se entiende? Que tiene que ser un número extremadamente cercano a 1. Sí, profe. Bien, bueno, esto que vimos acá es la tabla de distribución de frecuencias. Esto es lo básico para empezar a hacer un estudio de estadística. Sacar la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa, el porcentaje y la relativa acumulada. Bien, básicamente eso es lo mismo. Hay ya hacemos el gráfico ahora. Hay ejercicios, si se fijan, ustedes van a hacer... Ustedes van a hacer, por ejemplo, les va a quedar de tarea para hacer el problema 7. Bien. El problema 7 van a completar la tabla y todos los que ya tengan con números y puedan hacer la tabla. Lo hacen de la misma forma, ¿no? Bien. Hasta acá, hasta la frecuencia, hasta lo que vimos hoy. Fíjense esto. Hay algunos problemas, que ya lo vamos a hablar bien la clase que viene. Hay problemas que tienen un intervalo. Recién cuando hablamos del ejercicio que vimos recién, acá los valores son datos aislados. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto se llama, en estadística, se llaman tablas de datos simples. ¿Por qué se llaman tabla de datos simples? Porque los datos que tenemos son números enteros, son números aislados, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 10, 20, 30, pero es un numerito. En cambio, esto es estadística de datos simples. Acá hay problemas que ustedes van a tener un intervalo, como por ejemplo el que tienen que hacer con la cantidad de materias que tienen que rendir, que rindieron desde primero a sexto año. Bueno, esto acá fíjense la diferencia, que acá no tengo datos simples. No tengo 0, 10, 20, sino que tengo un intervalo. Entre 0 y 10 tengo toda la altura, o bueno, acá no serían alturas, serían edades. No sé por qué me quedo altura. Acá serían edades en un viaje turístico. Acá las edades pueden ir, por ejemplo, entre 0 y 10 años, entre 10 y entre 20 años, entre 20 y entre 30. Acá son intervalos. El estudio estadístico se hace igual. La frecuencia absoluta la tienen, pueden calcular la frecuencia acumulada, pueden calcular la relativa, pueden calcular el porcentaje, todo igual, todo como lo expliqué recién. Lo único que van a tener en estos ejercicios es una columna extra que se llama marca de clase. Esta marca de clase significa que es el representante, es el valor, el dato que va a representar a ese intervalo. En este caso, la marca de clase siempre va a ser el punto medio del intervalo. Acá fíjense, ¿qué información estadística me da acá? Me dice que en un viaje, me está midiendo la edad de personas en un viaje turístico. Acá no va a altura, sino que va a edad. Son las edades. En este viaje turístico me dicen que hay 3 personas entre 0 y 10 años. Es decir, entre bebés y niños de 0 a 10 años, hay 3 personas en ese viaje. ¿Bien? Esas 3 personas que hay, no sabemos qué edad exactamente tienen. No sabemos si tienen 7 años, si tienen 5, si tienen 2, si tienen meses. Sabemos que hay 3 personas que están entre 0 y 10 años. Pero no hay forma de saber a qué edad exactamente les corresponde. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Buscamos una marca de clase que es el punto medio del intervalo. Es como que lo que va a representar es el promedio de las edades que podrían ir ahí. Entre 0 y 10 sería 5 años la marca de clase. Entre 10 y 20 hay 6 personas en ese viaje.
que tienen entre 10 y entre 20 años, adolescentes, como ustedes. Entonces, la marca de clase entre 10 y 20 va a ser 15. Es el punto medio siempre del intervalo. ¿Cómo hago para calcular el punto medio? En este caso es fácil, sale mentalmente. Entre 10 y 20, 15, fácil. Pero cuando tenemos números más raros, tenemos que sumar el límite inferior, que es este, el de la izquierda, con el límite superior, que es el de la derecha, y dividir por 2. Y de esa forma calculamos el límite, fíjense, la marca de clase. Sería en este caso 10, o lo hacemos con el siguiente, miren, 20 más 30, que es el límite siguiente, y lo dividimos por 2. Y eso me da 25, que es justo lo que estábamos buscando acá. En este caso es fácil hacerlo mentalmente, ¿no? Este sería 35 y este sería 45. Pero si estamos hablando de la longitud de un torno en una fábrica de metalúrgica que tiene números decimales, ¿bien? Por ejemplo, no sé, 1,25 a 1,38. Y bueno, ahí ya no es tan fácil mentalmente. Lo sumamos, lo dividimos por 2 y encontramos la marca de clase. Esta marca de clase solamente va a aparecer en ejercicios de intervalos, como este que tenemos acá, cuando los resultados se agrupan. Entonces, por eso se dice que esta es una estadística de datos agrupados. La que vimos recién como ejemplo, que desarrollamos recién, era de datos simples. Esta es de datos agrupados. En datos agrupados siempre van a venir intervalos. ¿Se entiende la diferencia entre datos simples, que cuando los valores es un único número acá, esos son datos simples? Fíjense que las tablas de datos simples no tienen la marca de clase, pero cuando tenemos datos agrupados en intervalos, siempre viene una columna extra que es para la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. Ok. Bueno, ya hacemos un grafiquito. Y lo otro que les quería mostrar es lo siguiente. Para que lo tengan en cuenta, de a poco lo vamos a ir viendo, pero esto es para que... Hay muchas veces, miren, no todas las tablas van a tener frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas son solamente para las variables que se pueden ordenar. De todas las variables que hemos visto, hay solamente un tipo de variable que no se puede ordenar. ¿Cuál era? La marca de los celulares. Ajá, bien. ¿Y qué tipo de variable es esa? Cualitativa, nominal. Exactamente. Es una cualitativa nominal. Si quieren lo toman ahí como apunte. En las variables que son cualitativas nominales, fíjense acá cuando tengan que resolver, lo vamos a ver la semana que viene, que tengan el problema de la marca de celular. Fíjense que esta tabla no tiene la columna de frecuencias acumuladas. Acá no tenemos FI mayúscula y tampoco tenemos HI mayúscula. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Le podría calcular la frecuencia acumulada? Tranquilamente se podría calcular. Pero fíjense, piensen en esto. Si ustedes venimos la semana que viene y hacemos una encuesta y acá me dicen, bueno, ¿cuáles son las marcas de celulares? Y bueno, me dijeron que tenemos Samsung, me dijeron El orden sería arbitrario, o sea, no. Exactamente, bien. TCL, Apple, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá podría hacer una frecuencia acumulada. Aquí tendría la frecuencia, todo lindo, sacaría. Pero no tiene sentido y no tiene importancia. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo Samsung, Motorola, TCL, Apple, o es lo mismo que ponga acá Apple primero, Motorola, TCL, o sea, daría lo mismo. Acá no hay un orden que a mí me sirva como referencia. Entonces, en todas las variables que no sigan un orden, no tiene sentido sacar frecuencia acumulada. Se puede calcular, lo pueden calcular, pero viene alguien y les cambia el orden y la frecuencia acumulada ya no sirve.
En cambio, cuando es una variable cualitativa, pero es ordinal, que sí le podemos dar un orden, ahí sí se va a hacer frecuencias acumuladas. ¿Se entiende? Es un poco teórico, pero bueno, con la práctica cuando se pongan a hacer los ejercicios se van a dar cuenta. Pero se los digo ahora como para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno, y lo último que podríamos hacer, la clase de hoy es ver la parte gráfica. ¿Bien? Vamos a hacer el gráfico de esta tabla. Bien, ¿cuáles son los gráficos que vamos a usar? ¿Cuáles son los más comunes? Hay muchísimos, no les digo infinito, pero son muchísimos los tipos de gráficos estadísticos. Por lo menos los básicos, los principales, los que se utilizan en todos lados, son estos. Miren, el gráfico de barras. Básicamente un gráfico de barras es justamente eso, es armar barras, levantar barras verticales, ¿no? ¿Cómo puede ser algo como esto? O esto. ¿Bien? Estos son barras, esto se llama un gráfico de barras, las han visto un montón de veces, ¿no? Son barras que se levantan, ahora las vemos. Otro gráfico que vamos a utilizar mucho es el sector circular, ¿bien? Básicamente el sector circular es algo como esto, es armar círculos con porcentajes. Un histograma, ¿qué es un histograma? Un histograma es lo mismo que un gráfico de barras. No sé si hay un ejemplo acá. No hay. Un histograma es lo mismo que un gráfico de barras, solamente que con las barras pegadas. Las barras van una junto a la otra. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Un polígono significa una línea. Esto es un polígono de frecuencia, miren. Un polígono de frecuencia es esta. ¿Ven esta línea que va acá, arriba de las barras? Esto que le estoy marcando acá. Eso es un polígono de frecuencia. Generalmente el polígono de frecuencia se acompaña a las barras o a los histogramas sobre todo. Bien, es una línea que se pone arriba de las barras. Muchas veces se puede hacer una línea sola, puede ser tranquilamente una línea sola. Pero eso es un polígono de frecuencia, es una línea. De hecho, la palabra polígono significa es una sucesión de segmentos, sucesión de... Bien, eso es un polígono. Pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, qué sé yo. Pero un polígono es eso, ¿no? Es una sucesión de segmentos. Básicamente van a ser así, líneas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo haríamos? Supongo que esto ustedes ya más o menos lo saben, pero ¿cómo harían un gráfico en estadística acá? Bueno, tendríamos que... Más adelante vamos a ver cómo hacer gráficos en Excel y toda esa historia, ¿no? Pero en este caso, si tuviésemos que hacer un gráfico estadístico de esto, tendríamos que hacer... Tendríamos que hacer acá un sistema de ejes, ¿bien? Cartesianos. Y en este sistema de ejes vamos a poner los datos que tenemos. Fíjense, en el eje horizontal, en el eje de las X, siempre se ponen los valores. En este caso vamos a tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Entonces acá vamos a tener que levantar una barra para cada una de estas categorías, ¿no? Acá vamos a poner, no sé, 0 hijos, 1 hijos, 2, 3, 4 o 5 más. Bien, acá ponemos la cantidad de hijos, ¿no? En este caso, en este problema estamos hablando de la cantidad de hijos.
Y hacia arriba, en el eje Y, en el eje vertical, vamos a poner la frecuencia absoluta. Bien, esta que está en verde. Siempre se trabaja con la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense los datos que tenemos. 8, 12, 17, 11, 3, 2. Obviamente, me fijo, para hacer la escala, me fijo cuál es el valor más alto que la barra va a tomar. En este caso, ¿cuál sería el valor más alto que la barra va a llegar? 17. 17, exacto. Entonces, obviamente no voy a hacer 17 renglones. Vamos a tener que jugar un poco con la escala. Lo podemos hacer de 2 en 2, ¿no? 2, 4, o de 3 en 3, o de 5 en 5. Según cada problema, va a haber que ir jugando un poco con la escala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Con lo justo. Bueno, aquí tendríamos 18. Bien, acá iría la escala. Entonces acá iría de 2 en 2. Bien. 2, 4, 6. Es muy común que, para que no se les amontone todos los números, es muy común que vean que si bien la escala está hecha de 2 en 2, ponemos solamente los datos intermedios. El 2, el 2 no, el 4 sí, el 6 no, el 8 sí, el 10 no, el 12 sí. ¿Bien? Es muy común esto. Ustedes si quieren le ponen todos, pero es muy común que vean así. Vean un espacio en el medio. No es que no va nada, sino que para que no queden tantos números juntos, le dejan un espacio libre. No le ponen el dígito, pero ustedes saben que, por ejemplo, que acá hay un 6. Saben que acá está el 6. Aunque generalmente no lo escriben. Bien, eso es una cuestión de estética nada más. Bueno, y si tuviésemos que hacer las barras, fíjense, con 0 hijos. Bueno, acá iría la frecuencia absoluta. Si tuviésemos que hacer con 0 hijos, me fijo, la barra va a llegar, con 0 hijos tenemos una frecuencia de 8, ¿no? Una frecuencia absoluta de 8. ¿Qué quiere decir? Que esta barra de 0 hijos va a llegar hasta 8. Y ahí está. ¿Ven? Ustedes después le pintan, le ponen corazoncito y todo lo que quieran, ¿no? Ahí tenemos. Con 0 hijos tenemos 8. Con un hijo, ¿cuánto había? 12. Entonces la barra obviamente va a ser un poquito más grande, ¿no? Va a llegar hasta 12. Fíjense que en el diagrama de barras, cuando tengamos así datos simples, datos aislados, las barras van separadas. Bien, acá llega hasta 12. Bien, fíjense que las barras van separadas cuando son datos simples. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar ahora la diferencia con un histograma. Con 2 hijos, ¿cuánto tenemos? 17. 17. Al 17 sería como el punto intermedio entre el 16 y el 18. ¿Bien? Sería más o menos ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Es como un punto medio. Con la hoja cuadriculada, ustedes lo hagan bien a escala, bien. Acá con la pizarra se me complica un poco, pero dentro de todo quedó bastante prolijo. Busquen los puntos intermedios, bien. Con 3 hijos, ¿qué tenemos? 11. ¿Dónde estaría el 11? Y entre el 12, entre el 10 y el 12, es decir, más o menos hasta acá llegaría. Bueno, con 4 solamente tenemos 3.
O sea que iría entre el medio del 2 y del 4. Más o menos acá. Y con 5 solamente 2. Ahí está. Ahí quedó hecho. Ahí quedó hecho el diagrama de barras. Esto es un diagrama de barras. Lo importante es que las barras van separadas. Va una separada de la otra. Acá tienen que jugar un poco con la escala. Eso va a ser según cada problema. Y lo que sí es importante que le pongan cuando hacen el gráfico. Bueno, acá no me quedó espacio, pero va un título acá arriba. En este caso, como estamos hablando, el título generalmente es de lo que se está estudiando. Acá es Hijos, Operario, Fábrica Zanela. Entonces yo acá tendría que poner un título que se llame Hijos, Operarios ahí. Siempre un gráfico estadístico siempre va a venir con un... Estoy en la clase de como de las 8 de la mañana. Siempre va a venir con un título ahí, ¿no? Que el título obviamente les dice básicamente de qué se trata. Cualquier persona que viene, Ahí está. ustedes cuando entran a una fábrica, a ver, silencien por favor el micrófono. Bajar un poquito más. Siempre ustedes cuando entran a un gráfico o a un lugar o cuando leen un diario, ustedes lo que ven es esto. Vienen así, ven el gráfico con un título que les dice esto. En este caso, Hijos, Operarios, Fábrica Zanela. Imagínense que van a la fábrica y ven este gráfico. ¿Este gráfico de dónde sale? ¿Es magia? No. Sale de una tabla estadística. Obviamente, cuando ustedes vean un diario o vayan a una fábrica o lo que sea, o en un noticiero, en la tele, en las redes sociales, lo que sea, nunca van a ver las tablas estadísticas porque fíjense en el quilombo de números que es. ¿Bien? Es feo esto para verlo, por más que esto sea lo mismo que el gráfico. Pero yo acá vengo y digo, bueno, miren, acá vemos que la mayoría de los hijos en la fábrica Zanela, la mayoría de los operarios tienen 2 hijos. ¿Y cuántos hay? Y 16, acá la escala va de 2 en 2, entonces deben tener 17. Hay 17 operarios que tienen 2 hijos. Bueno, fíjense que la lectura que hago del gráfico es la misma que hago con la tabla. Solamente que estéticamente más agradable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, el polígono de frecuencia, en este caso no se los pide, pero básicamente para hacer un polígono de frecuencia es el punto medio de cada barra. En la parte superior se marca el punto medio. Y después de eso, con regla, hay que empezar a unir eso. Y ahí hay que ir formando el polígono. Epa. Bueno, lo hago sin regla para que sea un poquito más rápido. Pero básicamente ustedes lo hacen con regla, ¿no? Sería unir esos puntos. Todos los puntos medios. No, un desastre. ¿Pero se entiende la idea de cuál es el polígono de frecuencia? Sí, sí. Sí, profe. Unimos todos los puntos con línea recta, con regla, ¿bien? Y ahí me va quedando formado el polígono. Ahí está. Hay algunos autores que lo sacan desde acá, que lo sacan desde el 0, y otros que no. Eso ya es una cuestión estética. Hay algunos que lo bajan, otros que no. Bien. Y por ahí muchas veces los puntos los hacen con un color distinto como para que se note la diferencia. Bien. Acá les voy a poner
con regla. ¿Se entiende entonces básicamente qué es un diagrama de barras? Sí. Bueno, y les muestro la diferencia con un histograma. Miren, esto sería un histograma. Ven que es muy parecido a una... Fíjense que acá los histogramas son básicamente como diagramas de barras, pero van pegados. ¿Se alcanzan a dar cuenta? Que están todas las barras pegadas, no está ese espacio en blanco que vimos recién. Miren, acá hay un espacio en blanco en el diagrama de barras. Un histograma es básicamente lo mismo, pero están todas las barras pegadas. ¿Se alcanzan a dar cuenta? Sí. Bien, básicamente cuando utilizamos los histogramas, cuando tenemos datos agrupados, cuando tenemos intervalos, fíjense en acá, 36, 40, 41, 45, 46, 50. Bien, cuando hay intervalos 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, cuando tenemos intervalos usamos histogramas, que básicamente son barras pero van pegadas. Bueno, básicamente estaría la clase de hoy. Nos faltaría ver el sector circular, que lo vamos a ver la semana que viene, porque necesitamos recolectar los datos para hacer un sector circular. Ese lo vamos a ver la semana que viene. Pero básicamente la clase de hoy básicamente es eso, es armar tablas y hacer gráficos. ¿Alguna duda que haya quedado? No, profe. No, profe. Bueno, ¿qué les va a quedar a ustedes de tarea? Y fíjense los problemas que estén en el apunte, los que ya estén con datos. Por ejemplo, el 1 no está... Bueno, fíjense, creo que había algunos par de problemitas que ya venían con la frecuencia. Miren, el 6... Bueno, el 6 lo hicimos recién, pero ustedes háganlo de vuelta o practíquenlo de vuelta. Y después no sé si hay otro que ya tiene con datos. Me parece que había uno más para que puedan hacer de práctica. Parece que no, che. Bueno, y acá, fíjense, vayan pensando ahí al final, hay unos problemas. Ah, este está. El de las personas en viaje turístico, que no lo hicimos. Ustedes pueden hacer la tabla de la distribución de frecuencia, y hagan el gráfico. Fíjense que acá les pide un histograma y un polígono de frecuencia. ¿Vean? Lo pueden hacer, el 7 lo pueden hacer tranquilamente. Hagan el ejercicio, el A y el B, ¿no? Lo que hemos visto. Y bueno, y vuelven a hacer ese. Y después, si se fijan al último, tenemos hay muchos problemas. Fíjense en el problema 9, el 10, el 11 y el 12 están en blanco. Están en blanco para que ustedes piensen alguna estadística que les interesa hacer a ustedes. No sé, la música que escuchan, la cantidad de novios que tuvieron, qué sé yo, cualquier pelotudez que quieran hacer. Alguna estadística, si estuviésemos en el colegio podríamos medir algo, pero bueno, está medio complicado. Cualquier cosa ahí vayan fijándose, vayan viendo algo que quieran hacer, y si alguno tiene una propuesta, alguna idea, lo vamos a usar para esos espacios en blanco que hay en el problema 9, en el 10, en el 11 y en el 12. ¿Bien? Estaríamos, chicos, por hoy. Escriban su nombre en el chat para registrar la asistencia. Y ya con eso estamos finalizados. Si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, estaríamos. Profe, Sí, te escucho. y o sea, en caso de que hagamos el video para el problema de optimización, Sí. ¿hasta cuándo lo podemos hacer? Y habíamos dicho que era hasta el miércoles de esta semana, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Bueno, más tardar
Más tardar jueves o viernes. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene. En teoría, si el lunes hay clase, ya tenemos que ver la prueba esa de optimización y las exposiciones. Entonces yo esta semana tengo que estar definido a ver si hay muchos que entregan el video y tenemos la prueba ese lunes. Y ahora si hay un solo grupo que me entrega un video o dos grupos, y seguramente ese lunes van a tener que exponer. Eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. O sea, la próxima clase que tengamos es para cerrarlo de optimización. La exposición y la evaluación. Eso yo lo tengo que definir a más tardar esta semana. Y en teoría la idea es que ustedes, los videos que ustedes me entreguen, tiene que darle tiempo para que el resto del curso los vea. Porque yo voy a elegir de esos videos uno solo. Para más o menos para hacer un problema más o menos similar para la prueba. Pero bueno, en teoría por cada curso van a ser como mucho 6 videos. O sea, 10 minutos por cada video es una hora que van a tener que ver el viernes, el sábado o el domingo, cuando ustedes quieran. Pero yo tengo que darles un espacio para que puedan ver esos videos. Esa es la idea. Pero bueno, todo esto no lo podemos definir ahora porque no sabemos si el lunes que viene hay clase. En teoría habría clases, creo. El lunes no es feriado, profe. El lunes que ¿O no viene, le dan? ni idea. A ver, 20 de junio es. No, 21, no sé si lo pasan. Creo que el 20 de junio no se pasa, me parece. Pero ahora con la pandemia están cambiando los feriados. Pero en teoría se vuelve ese lunes. No, feriado es el 20. Y generalmente el Día de la Bandera es un día inamovible, generalmente. Salvo que ahora por la pandemia lo hagan, ¿viste? Pero bueno, en resumen, ustedes saben que la próxima vez que nos conectamos, que vamos a clases presenciales, tienen que exponer y rendir lo de optimización. Entonces, sí o sí, esta semana ya tendría que estar a más tardar el viernes. Yo les había dicho el miércoles, como para que tengan jueves y viernes para ver los videos. Pero bueno, si me quieren entregar a más tardar el viernes, porque yo el viernes tengo que mandarles a ustedes todos el link, donde los voy a subir y todo eso. Yo el sábado yo ni me ocupo con cosas del colegio. Así que yo a más tardar el viernes a la tarde les puedo mandar un mensaje, chicos, miren, acá están los videos, y listo. Y entonces ustedes lo verán el fin de semana, qué sé yo. Pero bueno, quedamos así el viernes a más tardar, a más tardar viernes al mediodía. Así yo tengo un rato a la siesta como para juntarlos, para hacer el link y para enviárselos a ustedes, ¿no? Bueno, Bueno, profe, sí. Bueno. ¿Listo? O ¿Alguna sea que hay que hacer, del problema que elegimos hay que hacer un video que dure máximo 10 minutos. Sí, 10, 12 minutos. Bien, algo que sea. Imagínense ustedes cuánto tiempo verían un video de matemática. Como mucho, 10, 12 minutos, como mucho. No hagan no van a hacer una clase como la que como la que estoy haciendo yo ahora, una clase grabada de 1 hora, porque no la van a ver sus compañeros. Por eso es un video, es más, fíjense, todos los videos en YouTube de optimización duran más o menos eso, 8 minutos, 12 minutos, según la complejidad. Ténganlo ustedes, ahí le pueden editar, le pueden ir cortando los espacios muertos de audio, entonces ustedes pueden tener ya es más, les mostré la clase pasada, pueden tener un problema resuelto y para que no pierdan tiempo en ir escribiendo, directamente van hablando con el problema ya resuelto y hacen un problema de 5 minutos. Total, después el que lo ve lo puede poner pausa, lo puede volver atrás, eso no hay drama. Sí, más o menos eso, 10, 12 minutos, que no sea un video muy largo. Pero no es por mí, es porque es para que ustedes lo vean. Si ustedes hacen un video que dura 22 minutos y de todos sus compañeros solamente uno lo va a ver el video. Entonces la idea es que sea algo agradable. Igual, chicos, le digo, eso no es obligación hacer el video, ¿eh? Es solamente por si no quieren exponer después.
Y si no hacen el video, Ah, yo pensé que era obligatorio. no, no, Pero no. bueno. Si no hacen el video, exponen la primera clase que tengamos presencial. Ah, Entonces, claro, y ahí habría que llevar una copia para cada uno. exactamente, sí, sí, sí. Y en el video Bueno, esa bueno. copia la podés poner como al final. El otro día alguien me preguntaba cómo podemos hacer eso en el video. Ustedes empiezan con el video, antes de empezar a resolver y explicar, en lo primero que va a aparecer en el video, además de la presentación, qué sé yo, aparece el enunciado solo del problema, generalmente, ¿no? Sin la respuesta. Después pasan a resolverlo y al final, así como al principio pusieron el enunciado, al final pueden poner así, bueno chicos, ahora a forma de práctica, pueden intentar resolver este problema que es muy similar al que han explicado, ¿bien? Obviamente el problema que ustedes vayan a darle tarea a sus compañeros tiene que ser muy similar, extremadamente similar al que acaban de exponer. Esa es la idea. Entonces ustedes pueden darle el mismo enunciado, le cambian un poco los números nada más y dan el enunciado. Entonces pueden decir ahí en el video, una vez que exponen el enunciado de tarea, bueno, en 3 segundos aparecerá la respuesta, pero ustedes intenten resolverlo solo a modo de práctica. Entonces ustedes lo dicen eso en el video para que el que está viendo el video ponga pausa, intenta hacerlo solo y después en 3, 2, 1 aparece la respuesta. ¿Se entiende? Sí, Bien. gracias. Sería más o menos una forma ahí de hacerlo. Bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacerlo? Profe, Sí. sí o sí hay que agregarle audio al video. Eh, y sí, no, sí, sí. Salvo que tengas una forma muy creativa de hacerlo entender, porque imagínate una clase de matemáticas sin audio, que no te expliquen, que veas solamente números. Sería muy difícil para el receptor. Ajá, bien. Sí, Bueno. vos pones el ejercicio. Vos pones el ejercicio. Porque de hecho, o sea, lo que a mí me interesa es la explicación que ustedes hacen. Porque si ustedes me escriben solamente texto, es como que han copiado un problema de un libro y nada más. Yo necesito escuchar cómo ustedes explican, cuáles son los términos que manejan, cómo hablan. Yo me doy cuenta más que todo con el audio más que con el texto. Ah, bien, bien. Bueno. Pero sí, no si la pregunta es si hace falta que ustedes aparezcan en el video, no. Ustedes hagan un audio en off directamente. El que quiera aparecer y bueno, y aparece explicando, buenísimo. Si quieren hacer eso también, pero no hay drama. Bueno. Bueno, ¿pusieron chicos toda la asistencia en el chat? Sí, pero vale, Sí. creo que la mayoría. Bueno, ok. Yo ahora voy a subir esta clase de YouTube para los compañeros que no se pudieron conectar y para que la vean durante la semana. Bueno, no, el viernes me estoy comunicando con los videos que hayan entregado y bueno, y seguramente ya el viernes vamos a saber la definición de lo que pasa el lunes o no. Bueno, profe. Bueno, chao Bueno, chicos, hasta profe. luego. Nos vemos que Nos vemos. Ah, profe. Ya, profe. Chicos, escriben la asistencia así, corto la llamada, por favor.
Gracias, profe, nos vemos.